Cuando desarrollamos el proyecto Rumbo al Bicentenario, con un lema, hacer memoria para hacer justicia, tratamos de hacer una reflexión retrospectiva y prospectiva del estado que guarda la Administración de Justicia en el Estado de México, particularmente en este estado, en esta entidad. Entonces partimos del estudio de las constituciones, también de documentos jurídicos antiguos, novohispanos, como el caso de las ordenanzas, que pueden tener vigencia en el México del siglo XXI, y tratamos de hacer un análisis evolutivo de la Administración de Justicia de los tribunales en México durante los 200 primeros años de nuestra vida independiente. Y ese es el resultado de la investigación, y los productos que se fueron generando en el camino son la obra editorial que estamos presentando en este momento, en estos días. De tal manera que lo que queremos es ver cómo ha ido evolucionando la Administración de Justicia, y sin pensarlo, bueno, es el momento clave para reflexionar en torno a la Administración de Justicia por los acontecimientos recientes en nuestro país, de la reforma judicial que está llevando a cabo, y creo que eso pone a los tribunales en un lugar destacado para que la gente los observe, los analice, los critique, los evalúe, pero también conozcan sus fortalezas, su origen, sus tradiciones, el trabajo que realizan. Muchas personas me preguntan, bueno, ¿y qué hacen los tribunales? Y nosotros hacemos poca cosa, contribuimos a la paz social, porque donde hay sociedad hay conflictos, y donde hay conflictos se necesita el derecho y a los jueces para resolver esos conflictos. En toda sociedad tiene que haber una instancia que resuelva de forma definitiva los conflictos y garantice la paz social. Eso es lo que hacemos en los tribunales, garantizar el Estado de Derecho, la paz social, darle seguridad a las personas de que se le va a dar a cada quien lo que le corresponde y se le va a quitar a cada quien lo que no le corresponde. Es decir, esa justicia que nos permite y nos garantiza que podemos vivir en paz, que podemos trabajar en paz, que podemos disfrutar de todos los derechos y prerrogativas que nos da el ser mexicanos o ser habitantes de este país, aunque no sean mexicanos, y de que tenemos un conjunto de derechos, también de obligaciones, que van a ser preservadas en un marco jurídico. Esa es la esencia de un tribunal. Y sobre todo, también en el mundo de los negocios. Un país donde hay tribunales que den seguridad jurídica a los inversionistas, pues vale mucho como un espacio para poder invertir. Entonces, si no hay un Estado de Derecho que se respete en un país, si no hay tribunales que garanticen ese Estado de Derecho, entonces, pues las opciones de inversión se van a otros lados. Eso es muy importante para un país. Y eso es lo que estamos reflexionando en este largo proceso de reflexión que ha durado 4 años y medio aproximadamente, porque iniciamos con la pandemia y eso alteró evidentemente los espacios de la agenda de esta administración, pero esta administración empezó en 2020 y se cumplen 200 años del Poder Judicial, de su instalación y funcionamiento en 2025. Entonces, por eso se llama Rumbo al Bicentenario de la colección, y estamos haciendo un análisis, por ejemplo, de las primeras actas del constituyente, y sacamos un libro. Vimos con profunda tristeza que los principales documentos de la historia de México están en el extranjero, están en la biblioteca Nettie Lee Benson en Austin, Texas, a donde investigadores del tribunal, voluntarios, fueron a recabar esta información, se escaneó, se digitalizó, y tenemos aquí un documento maravilloso que son las actas del constituyente de 1823-24, que cuentan la historia de por qué México es una federación, cómo nacimos como país. Pero es el documento primario, básico, nunca se ha publicado una obra de esta naturaleza. Después hicimos un análisis de las constituciones del Estado de México. ¿Cuál fue su primera constitución? ¿Cuál fue su última constitución? Y esa evolución constitucional, cómo ha ido progresando el Estado de México en la conformación de su marco jurídico fundamental y de la construcción de un Estado de Derecho. Ese es el segundo libro, que es una maravilla de libro también, donde nos encontramos, inclusive el acta de nacimiento del Estado de México, el decreto del 2 de marzo de 1824. Fue muy interesante esta anécdota porque comenzamos buscando el decreto original. ¿En dónde? En los archivos del Estado de México. Pues es el caso que no estaba en el archivo del gobierno del Estado, no estaba en el archivo del Congreso del Estado y no estaba en el archivo del Poder Judicial del Estado. ¿Dónde estará? Bueno, pues fuimos a la Ciudad de México, al archivo histórico,
Y ahí, en la sección de Municipalidad de Tlalpan, encontramos el acta. La pudimos rescatar, la restauramos, le quitamos bacterias, moho, hongos, todo eso. Se restauró, se escaneó, se tuvo que devolver a su archivo original. No la pudimos traer al Estado de México, estamos gestionándolo, pero se quedó en su archivo original. Y ahí encontramos el acta de fundación, el acta de nacimiento, el documento fundacional del Estado de México, que precisamente este señor Melchor Musquiz, el que está a mis espaldas, es el que firmó como primer gobernador del Estado de México. ¿Y por qué en la Ciudad de México? Porque la primer capital del Estado de México fue la Ciudad de México. Porque el recinto parlamentario del Templo de San Pedro y San Pablo, que está en la calle del Carmen, en el centro histórico de la Ciudad de México, ahí se aprobó la Constitución de 1824, pero también ahí se erigió el nuevo Estado de México. Ahí se construyeron los primeros documentos básicos para la fundación del Estado de México. Entonces, es un recinto emblemático y quisimos rescatar ese origen. ¿Por qué el Estado de México es Estado? ¿Por qué su geografía? ¿Por qué ha sido mutilado a lo largo del tiempo? Porque el Estado de México era mucho más grande, casi el triple de tamaño. Pertenecían al Estado de México Guerrero, Morelos, Hidalgo, Tlalpan, la parte de Tlalpan, parte de la Ciudad de México. Pero también en su origen, Querétaro perteneció al Estado de México, parte de Tlaxcala y Puebla. Entonces el Estado de México se ha hecho chiquito, porque ha sido un Estado que rodeaba a la Ciudad de México, y eso lo hacía un Estado muy importante. Y entonces fueron segregando partes de su territorio para debilitarlo. Y lo que son las cosas, el Estado de México es el Estado que más contribuye en el siglo XXI al Producto Interno Bruto, el que más contribuye en generación de empleos, es uno de los estados puntales en la recaudación fiscal, es un estado que tiene una gran fuerza política y económica. O sea, por más que lo han querido hacer chiquito, el Estado de México es grande. Y esto lo vamos narrando a través de esos documentos constitucionales que fuimos rescatando en sus versiones originales. Fuimos a los archivos, rescatamos los originales, inclusive encontramos anotaciones manuscritas de todos los que intervinieron en esto, de Vicente Riva Palacio, de José María Luis Mora, de Melchor Musquiz, anotaciones manuscritas que dan cuenta de que todo trabajo legislativo es producto de seres humanos que tienen dudas, que tienen diferencias con otras posturas políticas, que buscan llegar a una conciliación, una concertación, o a veces hay rompimientos, y todo eso lo cuenta la historia del derecho constitucional del Estado de México. Y también hicimos una investigación muy interesante, que duró muchos años concluirla, esa la encabecé yo, más de 14 años duró, que es la de las ordenanzas de Carlos III. Esas ordenanzas de Carlos III, ordenanzas militares de Carlos III, estuvieron en vigor en México a partir de 1768. Pero por la particular configuración del derecho militar en nuestra Constitución, el artículo 13 dispone, subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Lo mismo dice la Constitución de 57, lo mismo la de 1824, lo mismo la de Cádiz, lo mismo el plan de Iguala, y por lo tanto estos documentos siguen vigentes en México en todo aquello que no se oponga a la legislación militar y para llenar lagunas de interpretación de nuestra codificación militar vigente. Entonces es un caso extrañísimo de derecho indiano, derecho virreinal, que está vigente en el México del siglo XXI, por esa causabiencia constitucional. Entonces, nos dimos a la tarea de encontrar el original en el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, pedimos al titular de la Secretaría que nos los facilitara, lo escaneamos, lo restauramos incluso el general secretario de la Defensa Nacional hizo un prólogo de esta obra y realmente es una de las joyas de esta colección histórica que tiene aproximadamente 47 obras, 26 manuales jurídicos y va para llegar a un total del proyecto de 107 obras que vamos a publicar en el transcurso de este año. Ya está prácticamente todo el proceso de conformación, duró varios años y ahorita ya estamos en la etapa de cosechar esas investigaciones, de cerrar los temas editoriales. Ya todos están en imprenta y vamos a terminar con una colección editorial del Bicentenario del Estado de México para celebrar
lo que muy pocos estados celebraron y la federación omitió, celebrar los 200 años de que somos una república federal, los 200 años en que se construyó el México que hoy conocemos, con los estados que hoy lo conforman y con los problemas que se tuvieron que sortear para poderlo lograr. Porque México, cuando nació la vida independiente, y hablo del 27 de septiembre de 1821, que es la fecha que tiene el acta de independencia de México, era más de casi 3 veces el territorio actual. Vamos, teníamos una frontera con Colombia, en el estrecho del Darién, donde hoy es Panamá. Panamá era parte de Colombia y se llamaba la Gran Colombia, que englobaba Venezuela, Colombia, Ecuador, un enorme país. Estamos hablando de la época de Bolívar, ¿no? Y México hacía frontera, porque México llegaba hasta Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, todo eso era parte de México. Y esos países se separaron de México en 1824, hicieron que ya no iban a ser parte de la Federación Mexicana. Chiapas, que estaba también en ese bloque, ellos decidieron ser parte de la Federación Mexicana. Entonces, por eso partimos de esa base. Y en el norte, pues teníamos el Tratado Onís, que fueron los tratados que hizo el Reino de España, la monarquía española, con los Estados Unidos y con Francia. México inicialmente no tenía frontera con Estados Unidos. Teníamos frontera con Francia en la Luisiana, teníamos frontera con Rusia, no lo vamos a creer, en la zona de Oregon, en el norte. Después eso le vendieron a Alaska, los americanos, eran territorios en disputa, llegaron a acuerdos con ingleses y americanos, y total, México tenía límites incluso con Rusia, pero no tenía límites con Estados Unidos. Fue después, ya la Luisiana la compran los Estados Unidos, después viene la guerra de Texas, despojan a México de ese territorio de muy mala manera y con muy malas artes, pero fue una guerra de agresión, de invasión, y después de eso despojan a México de la mitad de su territorio. Entonces, todo eso cuenta la vida de México como país en ese contexto internacional, y lo cuentan estos libros que hemos trabajado. También en ese esfuerzo quisimos ver cómo han aportado a la cultura general los expedientes judiciales. Los expedientes judiciales son muy importantes para conocer la historia de un país, porque nos narra la historia de México a través de sus conflictos. Entonces invitamos a varios estados de la República a conformar una colección de joyas históricas de los tribunales de justicia. Entonces el Estado de México aportó 3, que son memoria documental del mundo por la UNESCO, ya declarados. El primer juicio que tenemos en náhuatl y español, el juicio del indio Jusepe, que narra un conflicto sucesorio en 1583, donde un indio principal de Jilotepec fallece, y el pleito es entre su hijo y su concubina, su última esposa, que no era mamá del hijo, era concubina, hijo, y se pelean por la herencia. Y el asunto termina resolviéndolo la Audiencia de México y finalmente lo decide el virrey de la Nueva España. Y ese documento lo tenemos en español y en náhuatl, porque obviamente la lengua originaria del indio Jusepe era el náhuatl, y de la peticionaria de herencia también. Entonces es una maravilla donde se da uno cuenta de que los problemas de la sociedad en el siglo XVI son los mismos de hoy. O sea, ese mismo problema lo vamos a ver con una familia cuyo papá se casó después de enviudar, se casó o tuvo una relación con una segunda esposa, y el hijo dice, pues, ¿por qué le van a dar esto si eso es mío? Y es el mismo pleito. ¿Qué hay de interesante? El lenguaje jurídico de la época, los procedimientos, pero también en qué consistía la riqueza. Vamos a ver cómo el valor que le damos a las cosas y lo que consideramos riqueza va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, el inventario de bienes nos da cuenta que era riqueza en el siglo XVI y que lo podemos llevar al día de hoy, que es riqueza el día de hoy. Y lo que teníamos, por ejemplo, plumas, mantas, pues hoy no tendrían mayor valor, pero en aquella época eran un gran tesoro. El segundo documento es el juicio de delitos de imprenta de Ignacio Ramírez el Nigromante, un gran liberal del siglo XIX. Pues a él lo acusaban de soliviantar a los indígenas en el Estado de México porque había publicado 2 libros, 2 panfletos periódicos, el Temis y de Cauleón, 2. Y el gobernador del Estado de México ordenó el decomiso de todo el periódico. Entonces el periódico fue decomisado, fue destruido, fue quemado,
pero solo quedaron 2 ejemplares para el juicio. Si no hubiera habido un juicio, se hubiera perdido eso. Entonces, vea usted la importancia de un expediente judicial. Preservó lo que un arbitrario quiso destruir y para efectos de sancionarlo, al final salió absuelto, se guardaron esos 2 documentos y están en poder del archivo judicial y porque fue parte del juicio, fueron las pruebas del juicio. ¿Verdad? El otro, un tema interesantísimo de la heroína de la independencia, Leona Vicario, donde Leona Vicario pues da todo por la independencia, hasta su patrimonio, hasta quedarse sin dinero. Y finalmente ya con la independencia le reconocen, por ahí de 1830, le reconocen sus esfuerzos y le dan una hacienda en Pulquera, en Hidalgo, vamos que Hidalgo era parte del Estado de México, en los llanos de Apan. Entonces, es todo el procedimiento de cuál es el origen de la hacienda. Era una hacienda que pertenecía en la época virreinal a una orden religiosa, se la expropian, se la dan a Leona Vicario. Y ahí que es importante, ver cómo se ejercían los derechos de la mujer. La mujer no tenía personalidad jurídica activa, tenía una especie de disminución jurídica, que le llaman capitis diminutio los abogados, o sea, disminuida en su capacidad de ejercicio, y tenía que actuar por conducto de su esposo. Y ahí ve cómo ha evolucionado los derechos de la mujer y cómo, a pesar de que era una gran heroína, pues no podía actuar por sí misma ante los tribunales. Tenía una situación jurídica disminuida. Entonces, ese es un expediente hermosísimo que vincula personajes de la historia, y como esos hay muchos. Casos de uxoricidio, hoy le llamamos feminicidio, casos de sevicia, hoy le llamamos violencia familiar, en fin, y vemos cómo los problemas de la humanidad permanecen en el tiempo, cambian los nombres, cambian las penas, cambian las circunstancias, pero el problema sigue siendo el mismo. Entonces eso nos da mucha riqueza y eso se publicó en un libro. Y ese libro también invitamos a otros estados. Por ejemplo, la Ciudad de México aportó el caso de Goyo Cárdenas, Coahuila aportó el caso del Indio Fernández, un actor y productor y director de cine muy importante, que en Coahuila, filmando una película, mató a una persona en un pleito de cantina y pues no le hicieron nada porque era el Indio Fernández. Entonces, todos los malabares que hicieron ahí para exonerarlo, cuando en realidad el señor cometió un delito, ¿verdad? El caso de Agustín Jaimes, el del famoso corrido de Agustín Jaimes que cantaba El Piporro, pues es cierto, y ahí está en expediente judicial, y muchos otros de varias partes de la República que forman un libro muy bien editado, precioso, de veras hecho con mucho cariño y dedicación, que narra la historia de los expedientes judiciales. A ver, este libro de las ordenanzas se siguió la tipografía del siglo XVIII. Es decir, si ustedes los ven, las notas no van al pie de página, sino al margen. Entonces se hacían notas, pero al margen. La tipografía es como se hacía en el siglo XVIII. Entonces, tanto la obra escaneada como el tratado introductorio están hechos como si se hubieran hecho en el siglo XVIII, como si fueran las ordenanzas de esa época. Respetamos todos esos modos. Entonces, no solamente es una obra documental importante, sino también una obra tipográfica y editorial relevante, porque también nos enseña cómo se hacían las ediciones en aquella época. En esta de las actas vemos la caligrafía, la redacción, los usos idiomáticos. México se escribía con J, no con X, y a veces unos los escribían con G. Entonces todavía no estaba bien fijada algunos aspectos básicos del español mexicano, ¿no? Y entonces eso nos permite también conocer todo lo que se escribía en esa época, las anotaciones personales. Se puede hacer hasta un análisis grafológico, grafoscópico de la letra de los héroes de México, de los grandes hombres, grandes personajes, porque no les llamemos héroes, de los grandes personajes que participaron en la vida del país, y puedes conocer hasta su personalidad a través de un estudio grafológico. Entonces, pues es una obra magnífica en cuanto a su contenido, en cuanto a su edición, hechas con todo cuidado y, francamente, con una gran calidad. Gran parte de la colección que se ha elaborado está disponible en vías electrónicas. Lo pueden descargar de la página de internet del Poder Judicial,
que es www.pjedomex.gov.mx. Ahí se pueden descargar muchos libros. Porque el libro, como he dicho en varias presentaciones, tiene alma, tiene un espíritu. Pero esa alma y ese espíritu solo se pueden recuperar cuando alguien los lee. Cuando están en el cementerio y los libros olvidados en un librero o en un cajón que nadie ve, el libro es mudo. Pero cuando alguien lo toma en sus manos, lo ojea, lo lee, lo disfruta, lo regala, lo transmite, lo presta, pues es cuando el libro adquiere vida, la vida de sus lectores, el alma de sus lectores, y transmite eso. En fin, tratamos de darle la mayor difusión posible y pues gracias a los medios de comunicación es como podemos llegar a un auditorio cada vez más extenso. Y sobre todo un auditorio de lectores, personas que les guste leer, que les guste adentrarse en la historia de México, en la cultura jurídica. No necesariamente tienes que ser abogado para conocer esto. Puede ser cualquier persona que le guste la política, que le guste la historia, la administración pública, la sociología, simplemente los usos y costumbres de un país que forman su identidad. Invitarlos a que consulten la colección, a que participen en los eventos de difusión, a que visiten nuestra página de internet para conocerlos. Les recomiendo mucho el libro de Anatomía de un juez, ese es, o Autopsia de un juez, no recuerdo bien el nombre, Autopsia, ¿verdad? De un juez. Léanlo, van a ver qué fascinante es la forma en que lo escribe el juez de forma muy anecdótica, a que conozcan toda la gama de obra que se ha presentado, las novelas, se han hecho obras de teatro también, por cierto, de los expedientes judiciales hemos sacado guiones para obras de teatro, en fin, el trabajo es fuerte porque lo que queremos es impulsar las fronteras del conocimiento y la cultura en México. Hay una novela que hizo uno de los magistrados del tribunal, que se llama Anatomía, Autopsia de un juez, que es, bueno, se ha agotado, porque sacamos una edición en papel y otra electrónica. La edición en papel inmediatamente se agotó, y son libros que son algunos se venden, pero otros la mayoría son de libre distribución, pues inmediatamente se agotó. Es más, le recomendamos hacer la segunda parte del libro, lo está haciendo, porque es la vivencia de un juez, cómo vive un juez todos sus casos, dicho por un juez que ha hecho carrera judicial desde meritorio hasta magistrado, toda la escala del Poder Judicial ha recorrido, y eso nos permite reconocer cómo vive un juez, ¿verdad? Hoy que México está observando mucho a sus jueces, bueno, yo quiero mencionar que ser juez no es fácil, ser juez es difícil, porque requiere varias virtudes: templanza, estudio, dedicación, honestidad, independencia de criterio, estar al día en el conocimiento jurídico. Y eso plasmado en una novela es sabrosísimo, porque la verdad se disfruta cada paso de esa novela, porque se va viendo todos los problemas que enfrenta un juez para hacer su trabajo. No se puede traer un juez así de la noche a la mañana por popular, porque no va a ser un buen juez, ¿verdad? Los jueces se forman, y se forman en la carrera judicial. Es la mejor forma de formar un juez o un magistrado, que vayan ascendiendo los diferentes cargos de la carrera judicial. No se puede improvisar un juez, no se puede improvisar un magistrado. Se tienen que ir formando poco a poco dentro de una carrera judicial. Infinidad de otros estudios sobre temas jurídicos, juicios de Nuremberg, el tema de derecho constitucional, de derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, en fin, hemos tenido una producción literaria abundante. Y una cosa muy, muy, muy importante, dicen que cuando los abogados hablamos no hay quien nos entienda, porque hablamos en un tecnolecto especial, en una jerga profesional muy propia, como los médicos, ¿no? Que te dicen una serie de cosas y no entiendes, porque hablan en su lenguaje técnico. Y yo creo que los abogados tenemos que aprender a hablar en un lenguaje, sobre todo los jueces, que la gente entienda. Entonces, editamos y se trabajó en un manual de estilo y redacción judicial para que nuestras sentencias sean más comprensibles, para que lo que digan los jueces y los abogados pueda ser más entendible por la sociedad a la que va dirigida. Si una persona es privada de su libertad, que entienda por qué lo privaron de su libertad y qué pruebas valoraron para ello. Si alguien recibe un bien
después de un juicio reivindicatorio, que sepa por qué sí, por qué no, y el que lo perdió, por qué lo perdió. Pero que sea un lenguaje claro, sencillo, un lenguaje entendible, porque los que leen las sentencias son los que tienen que saber, los destinatarios son los que tienen que saber qué pasó. No lo van a leer solamente abogados. Entonces, ese es un esfuerzo importante que se hizo para acercar las sentencias a la gente, hacer sentencias rápidas, de fácil lectura, dirigidas a niños. Imagínate un niño que tiene que irse a vivir con su mamá o con su papá y tiene que entender por qué se va con uno y con otro. A veces los niños no entienden esas circunstancias. Hay que explicárselos de una forma más clara. Aunque sepan leer y escribir, los niños no entienden documentos jurídicos complejos o con lenguaje que está fuera del alcance de su edad y su circunstancia. Entonces, todo este esfuerzo hemos hecho para construir la colección Bicentenario, que para mí pues, es uno de los grandes iconos de la administración que tengo el honor de presidir del Tribunal de Justicia del Estado de México.